en el caso de los cerdos, se hace una depresión, hay como una fosa justamente de ambos lados del manubrio del esternón y donde está terminando la parte ventral del cuello, que esa zona se suele denominar fosa yugular, que es donde termina de confluir las venas yugulares externas y se junta con venas que vienen de los miembros. El drenaje venoso de los miembros ocurre por varias venas, pero hay una que es bastante importante desde el punto de vista clínico, práctico, que se llama vena cefálica. ¿Sí? Vena cefálica que a veces va acompañada también por una venita accesoria, una vena cefálica accesoria. Entonces, en la fosa yugular, que es donde termina el surco, que es básicamente en el lugar donde se está juntando con la región preesternal, ahí es donde confluye la vena yugular externa con las venas de los miembros torácicos. Eso ocurre de un lado y del otro, ¿no? Son estructuras pares. Bueno, en ese lugar, en el cerdo, tiene importancia tal vez una zona más vinculada al cuello, pero lo mencionamos ahora y no viene de mal. Es una zona donde se va a utilizar, por ejemplo, para sacar sangre. En el cerdo, al no tener, digamos, el cuello muy apropiado para ubicar la vena yugular, se puede utilizar esa fosa, esa depresión que está comprendida entre el esternón, entre los músculos craneales de la escápula, es decir, está a los costados del manubrio del esternón y la inserción del cuello. En ese lugar es donde se puede practicar una punción para tratar de hacer extracciones de sangre. Ahí le pueden pegar a varias cosas. Le pueden meter la aguja en la yugular, pueden meterla en la cefálica, pueden llegar a la vena cava craneal, porque también está formada por la confluencia de estas venas. Le pueden meter el agujazo a alguna arteria también, en esa zona. Es decir, esa zona también se utiliza generalmente en el campo, cuando hacen una faena de un cerdo, donde justamente identifican esa depresión, esa fosa, y meten el cuchillo para cortar estos grandes vasos que están ingresando a la cavidad torácica. Y de esa manera se produce una hemorragia, un sangrado muy, muy profuso que le provoca la muerte muy rápido. Bueno, justamente en ese lugar es donde uno puede llegar a practicar también extracciones de sangre. También se puede hacer en las orejas. Las orejas del cerdo se prestan, las venas auriculares que tiene el cerdo se prestan como para poder hacer también extracciones de sangre. Bueno, entonces, esta zona, la región preesternal, está muy conectada con la terminación del cuello. Esta zona, después vamos a ver que tiene también su implicancia por la ubicación de algunas estructuras anatómicas, que son algunas bolsas sinoviales que aparecen en el caballo. También se prestan para palpar algunas estructuras linfáticas, nódulos linfáticos que se ubican en ese lugar, y sobre todo que se pueden palpar en el caso de los bovinos. Son estructuras del sistema linfático. Y bueno, es una zona que no es muy grande, bastante estrecha, porque son solamente el manubrio del esternón y las inserciones costales del primer par de costillas, y que va a estar muy conectada también caudalmente, hacia atrás, se va a continuar con la región del cuerpo del esternón, que es lo que vamos a denominar región esternal. Que esta también es una zona importante, porque ahí vamos a poder realizar algunas prácticas, y hoy en día tal vez se utiliza bastante en los caballos. Algo también se puede, no tengo mucho conocimiento porque no me dedico a trabajar con pequeños animales, pero se puede sacar también desde el esternón, se puede extraer médula ósea desde el esternón para hacer después lo que se llama terapia regenerativa, donde se cultivan la médula y se tratan de recuperar células madre, bueno, que son células que tienen el potencial de poder transformarse
en distintas líneas celulares, entonces eso se llama medicina regenerativa, se está usando muchísimo en humano, donde también se utiliza el esternón en algunos casos para sacar sangre, o sangre, médula ósea, o también la punta de la cadera, el ilion, bueno, y también se utiliza para hacer algún tipo de análisis, sobre todo cuando estamos sospechando de alguna enfermedad de tipo tumoral que esté afectando eh, el sistema linfático o el sistema sanguíneo. Entonces uno tiene que hacer un análisis de médula ósea para ver las características de las células que están ahí en la médula ósea, que son las que en definitiva van a formar las células de la sangre. Entonces cuando hay sospechas de algún tipo de enfermedad de tipo mieloide o tumoral del sistema sanguíneo o del sistema linfático, generalmente se recurre a punciones para tratar de sacar médula ósea y analizarla para ver si estamos ante la presencia de alguna de estas enfermedades, ¿no es cierto? Bueno, por eso tiene esa importancia la región external, además de hacer alguna cirugía, como le mostré al principio, que en algunos casos, sobre todo en carnívoro, se puede hacer una aproximación, se puede ingresar a la cavidad torácica, más allá que hay un montón de alternativas posibles, se puede ingresar a la cavidad para hacer determinadas cirugías a través de un corte, ¿sí?, en el esternón. Se puede hacer una toracotomía cortando el esternón. Bueno, por eso acá tenemos un poquito también, vamos a ver un poquito la descripción de esta zona, vamos a ver algunos planos anatómicos que hay que tener en cuenta y demás, ¿sí? Entonces acá tenemos la región external, donde está el cuerpo, son la mayoría de las esternebras, y los cartílagos de las costillas que se están pegando o se están insertando en el esternón. ¿Cómo delimitarla dorsalmente? Y ese es un poco el problema. Este límite dorsal, podríamos decir, o lateral, que tiene la región external, a ver si podemos volver un poquito a alguna de las imágenes. A ver. Acá está marcada en el popesco, pero fíjense que ahí hay una línea oscura, que eso sería el límite lateral o límite dorsal de la región external. ¿Cómo encontrar esa línea? ¿Cómo darme cuenta hasta dónde llega? Porque para arriba, hacia arriba ya estamos en la región costal lateral. Y es un tema encontrar esa división o ese límite, porque no se nota muy bien en algunas especies, no se nota claramente. En el caso por ahí del caballo, sobre todo si tienen algún grado de entrenamiento es más fácil. En el bovino se puede también delimitar porque hay una vena justamente que está ubicada en esa zona, una vena superficial, que también nos sirve como referencia para poder ubicar ese límite, pero hay algunas otras especies que no se hace tan fácil como pasa en los carnívoros. Por eso el límite que está mencionado acá habla de un límite vinculado al borde de un músculo, que no es un músculo que realmente sea muy evidente en algunas especies, y sobre todo si no está ejercitado. Por eso, esto es un límite más teórico que práctico. En el caballo, generalmente se puede identificar sin problemas si es que el animal tiene cierto grado de entrenamiento y musculatura desarrollada. En el bovino también se puede utilizar esa vena, ¿sí?, que se llama vena torácica superficial, es una vena que ya veíamos en esta imagen, a ver si está ahí, esa vena que está ahí, una vena que viene por la pared del tórax, que se puede generalmente observar sin problema, también va a depender un poco de la raza, pero bueno, eso me está reemplazando de alguna forma el pectoral, porque el pectoral es un músculo que viene desde acá y sube, se va para arriba, por eso se llama pectoral ascendente, pero ese músculo no es tan fácil de encontrar, el borde dorsal del pectoral ascendente. Es un límite medio confuso y bastante teórico, porque después en la práctica se hace complicado el reconocimiento de ese borde, de ese límite muscular.
La avena por ahí me sirve, porque lo vamos a poder encontrar a veces más fácil que el músculo. El tema está en algunas especies, como pasa en el perro, en el gato, que no se nota ni el músculo, salvo algunas razas, ni tampoco se nota la avena, porque no tienen una avena bien desarrollada en el caso de los carnívoros. Entonces se hace medio complicado delimitar esa, ese límite teórico que está anotado acá. Bueno, Profe, ¿cómo se llama la vena? torácica superficial. Esa vena, sobre todo, es muy, muy evidente en el caballo, se ve muy bien, sobre todo si tiene el pelo corto, y sobre todo en algunas razas de bovino, como son las razas lecheras. La raza, la vaca lechera, se le nota perfectamente. A ver si la tengo en algún lado, creo que estaba la imagen. A ver, ¿dónde está? Tenía una imagen de un caballo donde se le notaba muy bien la vena. Me fui lejos. No. Acá. Ahí está. Esa vena, ¿ven? Ahí está remarcada sobre es una foto en blanco y negro, lamentablemente, pero se llama vena torácica superficial. Esta vena antiguamente le decían la vena de la espuela. ¿Por qué le dicen la vena de la espuela? Porque cuando tienen, por ejemplo, piensen ustedes en las jineteadas, más allá que se trata ahora de cuidar bastante toda esta cuestión más folclórica, bueno, esto que tiene que ver con nuestra cultura también, se trata de proteger bastante también al caballo de todas las maniobras que hace el jinete de arriba, pero en muchos casos los espuelazos que le da al animal dan justamente sobre la vena. Por eso en muchos casos aparecían grandes hematomas en este lugar, porque se lesionaba la vena en el lugar donde ¿cómo se llama? El jinete le está dando de espuelazo. Por eso se llamaba la vena de la espuela, le decían, la vena de la espuela. Pero el nombre anatómico es vena torácica superficial. Esa vena generalmente se ve con facilidad en los caballos, ¿sí? Salvo que tenga el pelo muy largo o que sea realmente muy gordo, porque esto es una vena que es subcutánea, es una vena subcutánea. Y en el caso de los bovinos también. Es una vena que generalmente se ve sin problema y sobre todo en las razas lecheras. Y sobre todo cuando está en lactancia, que bueno, que gran parte del año está en lactancia una vaca lechera, para que sea útil desde el punto de vista productivo. Pero bueno, es una vena que en los casos de los bovinos de leche se ve de lejos, inclusive se ve de lejos. Y es una vena que coincide básicamente con el borde dorsal del músculo pectoral ascendente. Que ese músculo, como ya les digo, en algunas especies se puede identificar, sobre todo en el caballo, si tiene entrenamiento, o a veces se nota también en los bovinos, pero es un límite más teórico que práctico porque después cuesta bastante. Habría que buscarle la vuelta para buscar otro tipo de relieves que sean más fáciles. ¿Qué sé yo? Se me ocurre a lo mejor desde el manubrio del esternón, siguiendo una línea hasta la punta del hombro, qué sé yo, porque más o menos puede coincidir. No sé, se me ocurre ahora, es decir, no sé, desde el manubrio o de la articulación del hombro hasta el manubrio del esternón, y bueno, más o menos coincide. De todas maneras, no me va a cambiar drásticamente la utilidad de poder definir la región preesternal de la región torácica lateral o el costal lateral que está por encima. Bueno, son dos regiones que después internamente están íntimamente conectadas, una cosa con la otra. No es que hay una separación entre una región y la otra internamente, que ahí me parece que es un poco más importante porque adentro vamos a encontrar la proyección del corazón, bueno, estructuras que son realmente más importantes que poder discriminar una región de la otra desde el punto de vista superficial. Pero bueno, eso es lo que está en los libros. De alguna manera son los límites que están establecidos en los libros. ¿Sí? Bueno, mencionamos un par de cositas y lo dejamos, pues ya estamos en hora, ya
Estamos algunos minutos pasados, no pasa nada, pero no importa. Bien, un poco para remarcar algunas cuestiones. Fíjense más, ya que tal vez no es la especie que mencioné, pero fíjense cómo acá, y esto pasa en todos los animales, Fíjense, acá tenemos un bovino, donde está la vena yugular externa, ubicada en su posición habitual, que es en el surco, y fíjense que cuando se está aproximando a la entrada del tórax, se termina juntando con las venas que vienen de los miembros, que estas son las venas cefálicas, que después también se van a juntar y van a formar las venas axilares, y esas venas axilares van a desembocar en las venas, en la vena, no las, en la vena cava craneal. Bueno, es una seguidilla de uniones venosas. Lo importante de esto es que estamos viendo la yugular, y que cuando se está acercando al límite con el tórax, con la región preesternal, se une con la vena cefálica que viene desde el miembro, y justamente acá, en algunas especies, como ya les decía, se nota bien, se forma una depresión. Hay como una depresión, como una concavidad. Bueno, ¿qué es esa concavidad? Es lo que se denomina fosa yugular. Es la terminación del surco donde confluye la vena yugular externa con la cefálica, y ese lugar es un lugar apropiado, por lo menos un lugar que se utiliza en los cerdos para hacer extracciones de sangre. No usamos la vena yugular externa porque no es superficial en el cerdo. No pasa como en otra especie que lo podemos identificar. La vena yugular externa en los cerdos está bastante tapada porque tiene una conformación muy particular, además la capa de grasa que suele tener, el cuello corto. Bueno, todas esas características hacen que sea más difícil de encontrar la yugular como en otra especie. Entonces, este lugar, entre el pectoral, entre el brachiocefálico, el esternón, eso se llama fosa yugular. Entonces, cuando uno puede, la técnica en los cerdos es estirarle el cuello o ponerlo pata para arriba, si es que el tamaño del animal lo permite, porque hay casos que no se puede, porque son enormes, pero la idea es ubicar a los laterales del manubrio del esternón, laterales y dorsales del manubrio del esternón, y encontrar esa depresión, esa fosa, y ese lugar uno mete una aguja apuntando hacia dorsal y caudal, como quien dice apuntando para el corazón. Eso es lo mismo que hacen en el campo cuando quieren matar un chancho para comerlo, digamos, lo desangran clavándole el cuchillo justamente ahí. Inclusive en muchos casos, no sé si alguno habrá visto alguna vez ese tipo de práctica en el campo. Yo vi varias cuando iba al campo cuando era chico, y en muchos casos cuando después abríamos el cerdo, tenía hasta cortado el corazón, tenía punzado el corazón. Con el cuchillo, claro, llega rápidamente al corazón. Bueno, entonces acá es donde confluyen un montón de estructuras vasculares. Hay vena, también está la carótida que pasa por ahí. Entonces se puede usar para sacar sangre en los cerdos de este lugar, y también se usan algunas venas que están en la oreja. Eso se llama fosa yugular. Es la terminación del surco, donde termina el surco de la yugular. Bien, y acá tenemos esto. Hay dos surcos también en la región preesternal, y ya con eso lo dejamos. Hay dos surcos, uno que está más en la línea media y otro que está más hacia los laterales. Esos surcos son más importantes tal vez en el caballo porque se notan. Un surco se llama pectoral medio, que en el bovino generalmente no se nota bien, y otro se llama pectoral lateral. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la importancia de esos surcos, sobre todo el pectoral lateral? Porque ahí es donde está pasando la vena cefálica y sus ramas, la cefálica accesoria, para confluir en la vena yugular. Entonces, el pecho, digamos, esta zona del caballo, en algunos casos, los músculos pectorales, fíjense acá, los músculos pectorales, miren cómo se notan bien, ¿no? Miren lo que es eso. Bueno, estos animales son animales de deporte, por eso tienen tan desarrollado.
Estos son los pectorales transversos, ¿no es cierto? Se notan perfectamente. Perdón, pectorales descendentes, acá está el pectoral transverso, este que está acá. Bueno, entonces, en el caso del caballo se suele utilizar esta zona preesternal, donde hay músculos pectorales muy voluminosos que nos permiten usarlo como una vía alternativa para hacer inyecciones intramusculares. Y eso va a variar también un poco de la práctica y la elección que ustedes hagan. Yo prefiero hacer inyecciones en el cuello. No hago generalmente inyecciones en el pecho del animal, ni tampoco en los glúteos. Me gusta hacerlo por una cuestión de práctica en el cuello. ¿Sí? Entonces, bueno, la masa muscular se presta para hacer eso en el caballo porque realmente tiene una musculatura muy desarrollada, como estamos viendo en ese caballo que está muy entrenado. Fíjense cómo se nota como si fuese un físico culturista. Bueno, es una masa muscular muy, muy desarrollada. De todas maneras, hay que tener ciertas precauciones si yo quiero hacer una inyección intramuscular, tratando de no irme muy cerca del límite de lo que sería el pectoral descendente y el brachiocefálico. Este músculo que estamos viendo acá adelante, que estoy remarcando, es el brachiocefálico. Y justamente en el límite entre pectoral descendente y brachiocefálico hay una depresión que está marcada con línea de punto, que ese es el surco pectoral lateral. ¿Y qué precaución tengo que tener? Y bueno, acordarme que por ahí pasan venas, ¿sí? Si ustedes clavan la aguja ahí, es muy probable que le peguen a la vena cefálica y a la confluencia de la cefálica accesoria, y bueno, y va a salir sangre. Entonces ahí tenemos que buscar un poquito más al centro, más hacia la línea media, para realmente meterme en el músculo, no meterme en la vena, porque recuerden ustedes que hay medicamentos que son exclusivamente para meter intramuscular, no son para meter endovenoso. Por eso es que hay que tener cierta precaución. Acá se nota bien ese surco, el surco pectoral lateral, se nota bien el surco pectoral medio. Bueno, el pectoral medio justo está tapado por ahí por parte de los arneses que tiene el bichito, ahí todas las pilchas que le ponen, pero ahí se nota, ¿ven? Eso es el surco pectoral lateral, ahí está el del otro lado, ¿ven? Se nota perfectamente. Y acá estaría el surco pectoral medio, acá. Bueno, acá no transita, no hay nada. Básicamente por ahí abajo, más allá de haber músculo, va a estar el esternón. Y puede haber hay una bolsa sinovial, que es esto, que está marcado acá, que es una bolsa generalmente chiquitita, presente tanto en los bovinos como en los caballos, que es una bolsa que no se toca, no es palpable, se llama bolsa preesternal, una bolsa sinovial, que si no se lesiona, si no hay un traumatismo repetido en ese lugar, no va a pasar nada, no, ni siquiera vamos a recordar que está ahí, pero bueno, si ustedes en alguna ocasión, sobre todo en los caballos se puede ver con más frecuencia, si ustedes ven que tiene como una pelota deformada acá, fluctuante, con líquido y demás, que al principio puede tener un tamaño chiquitito, pero después se hace grande, bueno, pueden estar sospechando de que hay un traumatismo de esa bolsa sinovial, que es una bolsa que está ahí protegiendo principalmente el manubrio del esternón. Fíjense acá cómo se nota en este bichito los surcos, ¿ven? Surco pectoral lateral, ¿ven? Se nota de un lado y del otro, surco pectoral medio. Esto también se puede llegar a observar en algunas razas de perro que tengan musculatura. Vieron que hoy en día hay muchas razas de perro que tienen realmente una musculatura muy desarrollada, sobre todo estas cruzas medias raras que están haciendo. Bueno, también se puede llegar a observar estos surcos, donde también hay confluencia de vasos, ¿sí? Pero generalmente los músculos pectorales en los perros no se usan, me parece, para hacer inyecciones intramusculares, cosa que sí se puede llegar a usar en el caballo. ¿Ven? Ahí está en el surco pectoral lateral la vena. ¿Ven? ¿Se ve la vena ahí? Bueno, ahí está. Esto es brachiocefálico y esto es pectoral descendente y ahí está el pectoral transverso. Pectoral descendente, ahí abajo pectoral transverso y acá estaría el brachiocefálico. Entonces, justamente en el surco, acá, te lo remarqué, viene la vena cefálica. Entonces, si ustedes punzan ahí, les va a salir sangre.
Bien, ahí está un poquito la explicación en este esquema donde pasa la vena entre medio del surco. Bueno, como para terminar ahí, para que quede más o menos completo, por lo menos esta región preesternal, ¿sí? Lo que vamos a hacer la clase que viene es tratar de ver un poquito más alguna cosa, y bueno, y ahí después vamos a definir, ¿qué toqué? Vamos a definir bien, pero el cuestionario este que le vamos a estar haciendo y demás va a estar más vinculado a cosas del cuello y un poquito esto que alcancemos a ver ahora. Así que la clase que viene vamos a avanzar un poco más, seguramente vamos a alcanzar a ver algo de la región lateral, que es una de las regiones más importantes, ya les dije, por la cuestión de lo que sería la exploración de los pulmones, la exploración del corazón, bueno, después vamos a meternos para ver qué es lo que pasa con el esófago, por dónde pasa, la relación que hay con algunos nódulos linfáticos que están dentro del tórax, que son importantes, lo mismo va a pasar con los nervios vagos, que también siguen, los vagos vienen desde la cabeza y pasan por el cuello y pasan por el tórax y se van al abdomen. Bueno, todas esas cosas son importantes para tener en cuenta, no solamente para la cuestión de la exploración, sino que por ahí cuando ustedes tengan que hacer una necropsia, cuando tengan que hacer alguna cirugía y demás, recordar estas cuestiones que son realmente muy, muy importantes. Así que bueno, eh, recuerden ustedes el jueves que viene, seguramente con Darío y con Santiago, van a capaz que evacuar alguna duda que puedan tener respecto al cuello, o seguramente van a estar viendo algo vinculado a la cuestión del tórax. Así que bueno, cualquier cosita, no duden en mandarnos mensajes, mail, está el Classroom ahí para poder evacuar, también hacer preguntas y demás, así que tratemos de utilizar todas estas vías de comunicación para tratar bueno, de estar un poco más conectados. ¿Quedamos así? Listo, chicos, nos vemos. Después yo les cargo la grabación en el YouTube y en el Classroom, donde quiera. Vamos, nos vemos, chicos.